¿Cómo comprobamos que 1 centímetro en la regla es exacto? Además, ¿por qué una regla de 30 centímetros no mide exactamente eso? Tiene una pestaña aquí en las puntas. Y además, ¿por qué tiene este agujero? Para descubrir todo esto, vinimos hasta la fábrica de Maxcrew en Diadema, en la zona metropolitana de São Paulo. Hoy aprenderás cómo se hace una regla. Vamos a ver. El poliestireno, la materia prima, llega a la fábrica en sacos de 25 kilos como granos o pellets. El poliestireno, el plástico del unicel, es muy usado en la industria por su flexibilidad y resistencia. Para hacer la regla, el poliestireno entra en esta máquina, que es una inyectora. Entonces, el plástico baja por este embudo y se va a derretir a una temperatura de más o menos unos 250 grados Celsius. Luego, un tornillo impulsa el plástico al molde y la inyectora produce 8 reglas a la vez. Cuando el plástico se endurece, un robot lo extrae con vacío y reinicia el ciclo. Todo el proceso dura unos 30 segundos y la regla sale muy caliente. Les pedimos que inyectaran el plástico fuera del molde. ¡Mira qué loco! Aquí se nota que sale muy caliente y al moverlo parece chicle. Tarda bastante en enfriarse y por eso esta máquina tiene todo un sistema de enfriamiento, una especie de refrigerador que hace que el agua pase por dentro del molde para que podamos sacar la regla rápido. Entonces, ahora es eso, ¿no? Solo hay que empacar esta regla. No tiene marcas. Y ahí es donde entra una parte que no es tan simple como parece. Cuando la regla sale de la inyectora, está caliente y a lo largo del día va disminuyendo, se va haciendo cada vez más pequeña. Si marcas la regla ahora, que acaba de salir, la regla va a encogerse y la marca va a quedar toda mal. 1 centímetro va a quedar como 0.9, más o menos. Aquí dejan reposar la regla 24 horas y la marcan al día siguiente. Por eso la regla no mide exactamente 30 centímetros. Siempre hay un pequeño margen de error. El tamaño final de la regla nadie sabe exactamente cuál va a ser, porque depende de la temperatura del día en que fue fabricada. Eso varía un poco según la materia prima. Lo mejor es imprimir en la regla ya fría y dejar un poco de sobra. Aquí también usan PET reciclado. Es increíble pensar que esta regla antes fue una botella de refresco. Para productos no transparentes, mezclan estireno con colorante en una mezcladora. Cada uno lleva una cantidad precisa de colorante, no solo siguiendo una regla. Con esta tecnología, se pueden fabricar escuadras, transportadores, kits de dibujo, plantillas, cajas de correspondencia y portaplanos, usando muy poco colorante. Es difícil creer que de esto saldrá un portaplanos de este color. Lo interesante aquí en la sala de materia prima es que hay varios productos que tuvieron algún problema y así. Vienen aquí, se muelen y regresan a la inyectora otra vez. Nada se desperdicia. La pieza clave para asegurar la calidad de la regla es este molde que va en la inyectora. Difícil de ver en la máquina de la sala de mantenimiento. Y podemos ver que el lugar donde se inyecta el plástico es extremadamente liso. Aquí hay un camino por donde el plástico caliente llega al espacio que debe llenar para formar la regla. Esta pieza es precisa porque una va delante de la otra. El plástico se inyecta a alta presión y no se filtra en la unión. Además, el molde no se deforma por la presión. Entonces, esto aquí es prácticamente macizo. Toda esta pieza pesa más o menos media tonelada. Pero, ¿cómo vamos a marcar sabiendo que tiene exactamente 30 centímetros? ¿Se necesita una regla para crear otra? Sí, esta es la madre de todas. Es una regla de acero calibrada, cuya medición tiene fecha de caducidad. Tras fabricar un lote, lo traen aquí para verificar si los números coinciden. ¿Será que los números de la regla de plástico coinciden exactamente con estos? Está bien. Si esta es la regla madre, ¿quién es su madre? ¿Se necesita una regla para crear las demás? Sí existe, pero ya está retirada. A finales del siglo XVIII, casi 1800, Francia decidió que necesitaba estandarizar las unidades de medida. Era un desorden. Había muchos comerciantes peleando porque no se entendían. Por ejemplo, había una medida llamada pie. El pie napolitano medía 26.35 centímetros, el británico
30.48 centímetros y el francés 32.48 centímetros. Vamos allá. Crearemos una medida internacional basada en la naturaleza que pueda usarse en todo el mundo. ¿Qué tal si tomamos la distancia del Polo Norte al Ecuador y la dividimos por 10 millones? Eso hicieron. Midieron con precisión y en 1799 definieron el metro. 10 millones de metros van del Ecuador al Polo Norte. Ahí surgió la primera regla oficial. Cortaron una barra de platino, y quienes querían hacer una regla debían basarse en esa. Pero costó convencer a los demás de usar esa medida. Para que se den una idea, fue hasta 1875 que hicieron la Convención del Metro, donde 17 países firmaron un tratado para usar oficialmente el metro. Como deben haber imaginado, ¿verdad? Nuestro Brasil lo imaginaron mal. Brasil firmó la Convención del Metro junto con otros 16 países. En esa época, crearon otra regla de platino con iridio, que era más precisa, y repartieron copias en varios países. El problema es que las mediciones fueron mejorando con el tiempo, y la gente se dio cuenta de que tener una regla física así no era la mejor opción. Se dilata. Si la miras microscópicamente, no es tan perfecta. En 1960, decidieron que el metro sería una fracción de la reacción del kriptón, y ya no esa regla. Es más complicado, pero preciso. Eso solo duró hasta 1986, cuando decidieron que el metro sería la distancia que recorre la luz en el vacío en un segundo, dividida entre 299.792.458. Parece difícil, pero medir la distancia del Polo Norte al Ecuador en 1799 fue más complicado. Esa es la regla principal actual. Las barras de platino solo están en museos. Ya podemos marcar los milímetros en la regla. Pensé que era una impresora de tinta, pero es más genial. Se llama tampografía. Hay un metal donde las marcas se graban como corrosión. Luego la máquina aplica tinta, que solo se adhiere a las zonas corroídas. Luego, una goma gigante toma la tinta y la lleva a la regla. Todo es automático para asegurar la precisión de los milímetros grabados. Es hora de empacar. Cada una va en un plástico individual, con cuidado, porque no se puede rayar la regla. Debe llegar perfecta a quien la usará. En Diadema, producen hasta 100.000 reglas al día. Antes era común poner un clavito en la pared para colgar la regla, por eso tienen agujero. En Manual del Mundo lo hicimos mucho tiempo, aunque ahora ya no se usa y algunas reglas modernas ya no traen ese agujero, sino otra cosa. Tienen una canaleta para apoyar el dedo y sujetar mejor la regla. Nunca lo había pensado. Creía que ese detalle en la regla era para hacerla resistente. Si tú también lo descubriste ahora, merece un like, ¿no? Si te gustan los Bora Ver de material escolar, uno de los más interesantes es cómo se hace el lápiz. Visitamos la fábrica de lápices más grande del mundo y estuvo increíble.